Amistad de Puebla presenta. Queridos amigos, querida familia, muy buenos días. ¿Cómo están? Este es un día hermoso que el Señor nos ha regalado para que podamos aprovechar estos minutos en donde vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios y de este tema que hemos venido tratando durante todo el mes, la cultura, haciendo un contraste entre lo que es la cultura del mundo y la nueva cultura que el Señor Jesús trae aquí a la tierra. Pero antes, en su pantalla aparecen ahora mismo nuestros medios de comunicación, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Esta es una página muy amplia en donde usted puede encontrar todas las congregaciones. Tenemos 11 congregaciones aquí en la ciudad en diferentes puntos a donde usted puede asistir y también unirse con nosotros para que pueda estar en un ambiente en donde podamos alabar al Señor, escuchar la palabra y juntamente con otros recibir de Él. Aquí, por ejemplo, en Amistad de Puebla, la Hacienda, tenemos los domingos 3 reuniones, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Usted puede acercarse aquí y tendrá un momento muy especial para su propia vida. Pero, como les digo, lo que deseamos es que usted sea edificado también a través de lo que hablamos de la palabra de Dios. En este caso, acerca de la nueva cultura que el Señor Jesús trajo a la tierra. Así que, en un momento, estamos con ustedes. Una nueva cultura. Estamos en su programa Él es. Todos vivimos en una cultura. Desde una cultura familiar, social, nacional e internacional. Ahora con la globalización, pues podemos entender tanto de las culturas que hay en todas partes del mundo. Y estamos hablando de una nueva cultura. Y la diferencia que hay entre la cultura del mundo y esta nueva cultura. Pero esta nueva cultura es una cultura nueva que aparentemente es vieja, porque esta nueva cultura la trajo y la impuso. Imponer es una palabra muy fuerte. La trajo y la presentó delante de todos nosotros el Señor Jesucristo. La cultura de su reino. Y hay un gran contraste entre lo que es la cultura del mundo, que ha existido desde el principio, como la cultura nueva que trajo el Señor Jesús. Entonces, evidentemente, la cultura en general es muy variada. Como ya les dije en un principio, existe en una familia, en una sociedad, en un determinado lugar, en una determinada sociedad e inclusive también en todo lo que es el mundo. La cultura en general es algo que va cambiando constantemente con el tiempo, desde luego, y con el lugar. Es diferente en cada país, en cada región, en cada familia. Cosas que, por ejemplo, hace un siglo, o hace 10 siglos, o hace medio siglo, eran importantes para la sociedad, hoy ya no lo son, o aparentemente son intrascendentes. Pero realmente el problema radica en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre hoy se siente el centro del universo. El hombre cree que todo se centra en él. El hombre centrado en sí mismo y teniendo supuestamente las respuestas a
todas las cosas de la vida por sí mismo. Y esto sin tomar en cuenta a Dios. Y a esto se le llama humanismo. ¿Qué es el humanismo? Sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades del hombre se pueden satisfacer sin tener que aceptar la existencia de Dios. Esto es algo que pues surge por ahí del siglo XIV, XV, pero realmente existe como filosofía en esos años, pero la realidad es que ha existido siempre. El hombre es una persona egoísta y desde el principio decide revelarse a Dios, su creador, desde el Edén prácticamente, para hacer las cosas como él piensa. El hombre centrado en sí mismo. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, nos dice lo siguiente. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia, fíjese, toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Versículo 8, algo muy importante. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Tremendo. El vivir centrado en sí mismo, el humanismo en sí, fracasa rotundamente. Inmediatamente cae una perversidad y una maldad tal en el corazón del hombre que Dios decide destruirlo, acabar con todo. Le duele en el corazón haberlo creado, lamenta haberlo hecho. En una versión dice, se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero la realidad es que a través de los siglos siguen apareciendo otras corrientes filosóficas e ideologías diferentes a lo que también es el humanismo. El humanismo es lo más importante que existe en cualquier circunstancia y que afecte directamente el corazón del ser humano. ¿Por qué razón? Porque eso tiene que ver con el interior del hombre. Es egoísta, se centra en sí mismo, no quiere que nadie le dé órdenes, no quiere que nadie dirija su vida. Él tiene el conocimiento necesario para poder hacer las cosas sin que tome en cuenta a Dios. Y esto es algo que trae como consecuencia fracaso, destrucción, perversidad, a tal grado que Dios mismo le duele en su corazón. Ideología como el humanismo. Pero vamos a ir a un breve corte y seguiremos hablando de estas filosofías. ¿Por qué razón? Porque es importante que conozcamos, aunque sea brevemente, aquellas cosas que se han presentado a través de los siglos y que sin embargo no han dado resultado para nada a la vida del hombre. Una cultura del mundo que no ha tenido respuestas. Así que en un momento estaremos con ustedes. Vamos a un breve corte. Repasando la historia. Los últimos días de Jesús con sus discípulos. Jesús sigue enseñando y animando a sus discípulos después de la última cena. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Pedro niega 3 veces a Jesús antes de que cante el gallo. Ella le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro.
Jesús es crucificado y le pide a Juan que cuide a su madre, María. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: «Madre, ahí tienes a tu hijo». Después le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Jesús se aparece a María Magdalena, a sus discípulos y finalmente a Tomás, quien dudó de su resurrección. Jesús le dijo: «¿Creíste en mí porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto». Jesús restituye a Pedro como pastor de su rebaño. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos». Repasando la historia. Una nueva cultura. Vemos que esta nueva cultura trae esperanza, trae un propósito y trae destino para el hombre. Viene a través del Señor Jesucristo. Él viene anunciándola desde el principio de su ministerio, desde que empezó a predicar. Pero estamos hablando de filosofías. Y estas filosofías, una de las más antiguas e importante es el humanismo. El hombre centrado en sí mismo. Pero existen otras. Por ejemplo, el premodernismo. El premodernismo dice: Dios y su reino sobrenatural son la base de la moralidad, la dignidad humana, la verdad y la razón. Siglo XI al siglo XVI. Ahora, podríamos decir que esta corriente filosófica en el fondo está bien, pues se le daba a Dios el lugar que le corresponde y también a la palabra de Dios, como una herencia, como un legado, como un instructivo claro para que el hombre pudiera vivir aquí en la tierra en armonía unos con otros y en armonía con Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en estos siglos? Sucede que esto que era algo bueno se convierte en algo verdaderamente atroz. La religión hace de esto algo sumamente poderoso, se convierte en algo que es lo que domina absolutamente a todo, se le llama religión. Y la religión, juntamente con sus preceptos, sus dogmas, su liturgia, sus obligaciones, todas aquellas cosas que aparecieron en estos siglos, fueron terribles para la humanidad. Y tampoco podemos ver que trajo una verdadera solución al problema de la naturaleza perversa del ser humano. Posteriormente viene el modernismo. ¿Qué es el modernismo? La moralidad, la dignidad humana, la verdad y la razón descansan sobre los fundamentos de la razón, ciencia, raza, etcétera, y no sobre Dios. Esto aparece en el siglo XVI y hasta mediados del siglo XX. Entonces, el racionalismo de la Ilustración europea, que sucede en el año 1650 al 1800, reflejó claramente este cambio. Y este período se caracterizó por su optimismo hacia el potencial y la razón humanos, pero también por su escepticismo hacia la autoridad de la religión y los dogmas de la misma. Ahora, esto fue solo uno de los muchos proyectos modernistas que asumían que la dignidad humana, la verdad y la razón
podían conservarse sin Dios. Absolutamente negativo. El racionalismo manifestaba un gran énfasis en la razón humana. Solo a través de la mente se pueden resolver las cosas de la vida. Doctrina cuya base es la omnipotencia e independencia de la razón humana. Romanticismo, énfasis en el sentimiento humano. Si te sientes bien al hacerlo, entonces está bien. Exalta la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos. Es una sentimentalidad excesiva. El marxismo, conjunto de doctrinas filosóficas, económicas y políticas elaboradas por Carlos Marx y Engels, que constituyen la base de la ideología del materialismo histórico y del dialéctico, así como el comunismo. Comunismo, doctrina que establece una organización social en que los bienes son propiedad colectiva. Nazismo es en realidad nacionalsocialismo, movimiento político y social del Tercer Reich alemán de carácter totalitario y racista. Doctrina que proclama y procura la unión y el predominio de todos los pueblos de origen germánico. Estas son culturas que se van desarrollando a través del tiempo. El común denominador es el hecho de que el hombre sigue siendo el centro de todo. Lo puede hacer todo por sí mismo. Puede alcanzar todas las cosas que quiera a través de su inteligencia, capacidad de conocimiento y el poder para hacerlo, aún a la fuerza. Hoy nos damos cuenta que todas estas filosofías e ideologías fracasaron rotundamente, porque no resolvieron el problema de lo que hay dentro del corazón humano. Vamos a un breve corte y continuaremos con ustedes para finalizar con este tema tan interesante. Te necesitamos más y más, Señor. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende nuestras vidas. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende nuestras familias, Señor. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu nos enciende una y otra vez, Señor. Entonces nos damos cuenta que todas estas culturas, todas estas ideologías, filosofías, pensamientos fracasaron. Uno tras otro fueron cayendo a través de los siglos, a través de los tiempos. Pero hay algo que se sostiene y se va a seguir sosteniendo por todo el tiempo: la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, dijo: yo no he venido a abrogar, a hacer a un lado la palabra, sino a cumplirla y a traerles una nueva vida, una nueva cultura en donde ustedes puedan vivir. Ya hablamos el primer punto, que es muy claro: la cultura del mundo está en crisis. El mundo entero está en crisis. Pero vamos a ver este punto número 2, con el cual vamos a concluir,
que se llama Preguntas Fundamentales de la Vida. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Cómo se puede solucionar? Primeramente, ¿quién soy? Las respuestas que dan estas filosofías, pensamientos, ideologías seculares de la cultura del mundo son estas. Usted es un accidente. Usted es un error. Usted es un simio pretencioso. Usted es el resultado casual del proceso de evolución. Usted es un accidente de una explosión galáctica. Por lo tanto, entonces el hombre no tiene en sí mismo valor de nada. ¿Por qué estoy aquí? Usted está aquí solamente para consumir y disfrutar. Es lo único que podemos sacar como conclusión que nos mencionan todas estas filosofías que trataron de predominar o dominar al mundo. Tome todo lo que pueda. Puede tomarlo todo, sentado en el poder, conforme a lo que usted pueda coger a través de su poder, a través de todo lo que hace. Esto es lo único que importa. C. ¿Qué está mal en el mundo? Pregunta interesantísima. ¿Qué dicen estas filosofías? ¿Qué es lo que puede contestar? Bueno, la gente está insuficientemente educada, por lo tanto no tiene conocimiento, es ignorante, necesita ser gobernada porque no sabe lo suficiente, ni están lo bastante vigilados y supervisados para que puedan vivir aquí en la tierra. Cuarta pregunta, ¿cómo se puede solucionar entonces esto? Según estas filosofías, como conclusión de ellas a través de lo que hemos estudiado, es que la única respuesta que nos ofrecen es, pues hay que darles un poquito más de conocimiento, educarlos un poco más. Sin embargo, necesitan siempre seguir siendo gobernados por una clase superior, gobernados para que puedan ser controlados y entonces así podamos vivir en paz aquí en la tierra. ¿Qué respuestas a estas preguntas? Sin embargo, encontramos una escritura en la Biblia que nos dice esto. Colosenses 1, versículos del 15 al 16. Están hablando del Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pues muy bien, entonces, si esto nos está hablando aquí el libro de Colosenses y nos está diciendo acerca de lo que es el Señor Jesús y lo que vino a dejarnos como una nueva cultura, tenemos que entender ahora cuál es la respuesta que nos da realmente la Biblia, la palabra, el Señor Jesús y esta nueva cultura que tiene que estarse estableciendo en el mundo. ¿Quién soy? Primeramente, usted no puede descubrir quién es hasta que descubra primeramente quién es su creador. Si usted no descubre que es una criatura, que es creación de Dios y que descubre que es Dios el centro de todo, de su propia vida y el que le ha creado, usted jamás encontrará una respuesta a esto. Porque aquí nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible.
El Dios invisible se hizo visible, vino a la tierra, se hizo hombre, nos mostró cómo es Dios, nos dijo cómo es Dios, nos enseñó cómo vivir aquí en la tierra y estableció una nueva cultura. Dice que es la representación exacta de Dios Padre. Él es la imagen de Dios en carne. En Él fueron creadas todas las cosas y Él es el creador de todo lo que existe. Mientras las filosofías nos dicen que el hombre es un accidente, que es el resultado de un proceso casual, el cristianismo nos dice que es el máximo atractivo de la creación de Dios. Es la corona de la creación de Dios. El mundo tiene significado por usted. Si no estuviera el hombre sobre la faz de la tierra no tendría sentido de ser. Pero tiene sentido de ser porque usted fue creado por Dios. ¿Por qué está usted aquí? La cultura del mundo dice que no hay sentido y que por lo tanto usted está aquí para consumir y disfrutar. Entonces, ¿qué nos dice el cristianismo? Que en Dios fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, yo estoy aquí en la tierra, para que yo pueda agradar al Señor. Yo estoy aquí para darle gloria y honra. Por eso existo. Su aliento en mí es el que me da vida. ¿Qué está mal en el mundo? ¿Qué está mal en el mundo? Esta pregunta es muy clara y mucha gente dice, pues todo está mal, hay mucha corrupción. No todo está mal. Lo que está mal en el mundo es el hombre, usted y yo. ¿Y por qué razón? Por nuestra actitud de egoísmo, de centrarnos en nosotros mismos y por nuestra perversidad y malas acciones. El hombre convirtiéndose en el centro del universo. ¿Cómo se soluciona esto? Colosenses 1:21. Ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. Cuando entramos a vivir en la cultura del reino de Dios, entonces tenemos la respuesta para nuestra vida. El Señor Jesucristo vino anunciando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una nueva cultura universal, eterna, para siempre. Igual en el siglo I, en el nacimiento de Jesús, como en el siglo XXI, y seguirá por siempre. Usted necesita entrar a esta cultura del reino. ¿Cómo? Arrepiéntase. Crea en el Señor Jesucristo y recibirá la bendición de Dios Padre. Que el Señor le bendiga. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes.